Muy buenas cojáis, bienvenidos a esta nueva sección del canal. Hoy es 23 de mayo del 2021 y esta es el Dojo Podcast. Una sección un tanto peculiar en la que he decidido cambiar el formato al estilo podcast para probar qué tal queda y si os gusta. Puede que ahora mismo lo estéis viendo en formato vídeo, pero bueno, puede ser que se dé el caso de que lo estéis escuchando directamente en Spotify, dependiendo de si he conseguido pues manejarme con ello y conseguir pues que esté en esta plataforma. Y espero pues que la sección cale bastante y os guste la idea. La idea es un poco traer un Dojo Podcast semanal en el que hablaremos de Yugi, pero sobre todo la idea principal es tratar los arquetipos del juego. La intención es que sea algo diferente a los tutoriales de arquetipo, que sí que es cierto que tengo que retomarlos en el canal, estoy todavía trabajando en ellos un poquito porque quiero darles un lavado de cara algo más profesional. Y sí que es cierto que en lugar de tratar el aspecto más mecánico y más técnico del mismo arquetipo, lo que pretendo es indagar un poquito más en temas ajenos al juego que influyan en este. Ya sean pues por ejemplo el tema de temática, el tema del aspecto curiosidades, lore del mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Salir un poquito quizás de lo que sería algo más el aspecto de Yugi y enfocarnos en aspectos más ajenos y teniendo pues cierta libertad a tratar algunos temas pues que no tengan tanto que ver con el juego y la franquicia. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con este capítulo primero del Dojo Podcast, el capítulo 1, más allá de la mecánica. Para inaugurar, y como primer capítulo, quiero tratar algo que está dentro de todos los arquetipos del juego y que les da a cada uno esa esencia que les diferencia y les hace sentir únicos al jugarlo. Sí que es cierto que hay algunos arquetipos que no gozan tanto de este trasfondo, llamémosle así, y que sí que es cierto que, bueno, ya sea por su antigüedad o porque están más enfocados en el tema de la mecánica del juego, ya lo veremos más adelante porque lo vamos a tratar a lo largo del vídeo, pues quizás no beben o no tienen tanto esa temática impregnada, ¿no? Que es como lo que queremos tratar un poquito en esta sección. Sí que es cierto que este capítulo va a ser un poquito más introductorio y quizás pues carezca un poquito de cierto interés, pero bueno, hay que tratarlo ya que es obligatorio, ¿no? Es una introducción, pues obviamente las introducciones pues no suelen ser tampoco excesivamente interesantes. No sé si os pasará, pero ¿no os da al jugar la sensación de que hay arquetipos que pueden parecerse entre ellos en aspecto o jugabilidad o incluso en estadísticas, ya sea atributo, stats y demás, pero aún así, pese a que el grado de similitud es bastante grande entre ellos, ¿se sienten únicos? ¿Notáis que cuando estáis jugando ese arquetipo es ese arquetipo y no es otro que se le parezca? Bueno, pues es esa esencia que posee el mismo lo que quiero tratar en este podcast. Pero antes de esto, ¿qué es un arquetipo en el juego de Yugi? Pregunta que muchos sabréis responder, pero que me parece necesaria aclarar para aquellos que entréis nuevos en el juego o que no acostumbréis a usar terminología del mismo, más ya que sí que es cierto que tratamos bastante esas terminologías dentro del propio canal. Remontándonos a años pasados, allá por el 2000, concretamente el 18 de abril de este año, se estrena el anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, anime por el cual muchos, entre los que un servidor se incluye, llegamos a conocer el juego de cartas y entramos de lleno en este mundillo. Unos antes, otros después, y quizás no muchos con esta temporada de Duel Monsters, pero sí que es cierto que muchos le compartimos cierto cariño a este primer anime. Fue en este anime en el que a manos de Yugi, Kaiba, Joey y compañía conocimos monstruos tan icónicos para nosotros hoy día como son el Dark Magician o el Blue Eyes White Dragon. Y es en este anime, en las expansiones del TCG que le acompañaban donde empezamos a atisbar estos arquetipos, entre comillas. Siendo estos un conjunto de cartas que funcionaban alrededor de uno de los monstruos insignia de los protagonistas y pues fortalecían un poquito su mecánica, ¿no? O generaban una especie de jugabilidad en torno al mismo. Por ejemplo, así cartas como los sombreros mágicos o 1000 cuchillos eran cartas que creaban una estrategia en torno al mago oscuro, y es ahí donde comenzamos a ver un pequeño esqueleto o armazón de lo que llegarán a ser los arquetipos de hoy día. Mucho han cambiado, sí que es cierto, y pues vamos a tener que ver una gran progresión dentro de la historia del juego, pero aquí empezamos ya a atisbar ciertas pinceladas de lo que sería la jugabilidad actual. Fue con la introducción del deck de Pegasus en dicho anime, en el que conocemos el que sí podría ser el primer arquetipo consolidado como tal en el juego. Y me estoy refiriendo a los Toon, o animados, como lo dicen un poquito en el anime, en la versión al menos de aquí de España. Un mazo creado por el mismísimo Pegasus debido a su gusto por los dibujos o caricaturas animadas dependiendo del lado del charco en el que te encuentres escuchando este podcast.
Pues este arquetipo se basaba, como ya digo, en esos dibujos animados y sí que es cierto que nos presentaban varias características que son claras en un arquetipo a día de hoy. Como es compartir el tema del nombre, como es compartir, por ejemplo, una mecánica, que sí que es cierto que allá en su tiempo era una mecánica bastante interesante, el hecho de poder pegar directo, pero con ciertas restricciones, como es, por ejemplo, el hecho de que tenía que estar el mundo Toon en campo, esa carta continua que el único efecto que tenía era que nos obligaba a pagar 1000 puntos de vida para su activación. Ahí es cuando comenzamos un poquito a ver lo que sería un arquetipo, compartir nombre, compartir una estrategia y enfocarnos en torno a la misma. Creo que además Toon es uno de los mejores ejemplos de lo que sería esa pequeña esencia que tiene el arquetipo, aunque no me parece tan llevada al extremo como en ciertos arquetipos, sobre todo de hoy día, que sí que es cierto que trataremos en futuros capítulos de esta sección. Pero, por ejemplo, el hecho de pegar directo parece una tontería, pero lo vemos bien reflejado en esos capítulos del anime, incluso en la película de La Pirámide de la Luz, una de mis favoritas realmente, que es un poquito cómo funciona esos dibujos animados, ¿no? Esa locura de poder esquivar un monstruo que tenga el oponente en campo, poder atacar directamente al oponente, reírse en su cara, un poco como hace por ejemplo el Correcaminos y el Coyote, ¿no? De los Looney Tunes, pues un poquito funcionando pues con ese estilo, y es un poquito esa esencia la que quiero tratar en eso, como ya os digo, futuros capítulos del podcast. Luego fue ya con la salida de GX, anime que continúa Duel Monsters, cuando comenzamos a ver ejemplos más consolidados como el de los Toon. Aquí comienza a dibujarse una tenue línea que separa a los monstruos genéricos del juego de lo que serían los monstruos o cartas de arquetipos. Ancient Gear, Crystal Beast, Roid o Cyber Dragon son algunos de esos ejemplos. Y claro está, como olvidar el favorito de muchos, los Hero, tanto los de Jaden como los de Aster. Estos grupos de monstruos ya presentaban la base de lo que es un arquetipo actual y muchos de ellos siguen recibiendo soporte a día de hoy, mejorando su estrategia principal. La base de estos arquetipos se marcaba en el aspecto técnico en un arquetipo de un tipo específico, con un nombre común que permite que sus cartas no sean un puñado de cartas ajenas, sino que formen un grupo. Que esto es, por ejemplo, algo que sí que notábamos que se podía dar, por ejemplo, en el caso de Duel Monsters, donde, por ejemplo, veíamos que el Blue Eyes White Dragon era la carta insignia de Kaiba y era la carta en torno a la que funcionaba la estrategia, y luego pues presentaba ciertas cartas que funcionaban con el mismo, como era, por ejemplo, el Lord of D o la Flauta de los Dragones, pero que eran cartas que simplemente funcionaban alrededor de ese Blue Eyes, no formaban ese arquetipo en sí. Un claro ejemplo de esto es el caso de los Ancient Gear. Se basan en asegurar sus golpes durante la Battle Phase, haciendo que el oponente no pueda activar cartas, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo tenemos también los monstruos Hero, que se enfocan en la invocación por fusión, fusionar dos monstruos para sacarte un Hero combinado de los dos elementos y poder tener un efecto adicional. En cuanto al aspecto visual, es aquí donde estos arquetipos comienzan a crear una personalidad propia de cada uno, esa esencia que os comentaba. El origen del mismo está basado en un aspecto de la realidad o de la historia. Ejemplo más claro, pues como os comentaba, los Hero de Jaden, basados en los héroes del cómic americano, tan conocidos y que sí que es cierto que a lo largo de lo que es Yu-Gi pues han ido teniendo cierto soporte y ciertas mejoras en su jugabilidad. Además, concretamente, el caso de los Heroes sí que lo quiero tratar en un podcast aparte porque me parece muy interesante, ya que dependiendo del tipo de Hero en el que te enfoques, pues tienes una referencia a los héroes del cómic americano, a héroes del cómic japonés, etcétera, etcétera. Entonces me parece un arquetipo que sí que es cierto que merece uno o incluso dos podcasts para hablar un poquito de él más en detalle. Esto hace que los arquetipos tengan un diseño más único, con elementos comunes, un símbolo, una paleta de color, pero, bajo mi criterio, se rigen más por la mecánica del juego, y más concretamente de la era del anime, más que por la temática en sí. Es decir, por ejemplo, en el caso de, mismamente estamos hablando de los Hero, era la época de Duel Monsters todavía, y era la época de la fusión, entonces muchos de esos arquetipos se enfocan precisamente en la fusión. Tienen esa estética de héroes del cómic, pero no captan la esencia de lo que sería quizás un héroe del cómic, ¿no? De a lo mejor, por ejemplo, plantarse en campo en el momento más inoportuno en el que necesitas a ese héroe, ¿no? Cuando las cosas te van mal y aparece ese héroe para salvarte la papeleta, por ejemplo, ¿no? Con una entrada épica, ahí apoyando los nudillos en el suelo y que, como bien decía Deadpool, pues es muy malo para los mismos. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, también el hecho de los Cyber Dragon, que sí que es cierto que sí que tocaba algo más esa esencia, ¿no? Donde simplemente, pues bueno, son máquinas que se fusionan y pues sí que es cierto que beben un poquito de lo que es el dragón blanco de ojos azules, ¿no?
tienes a tu monstruo insignia, que es el ciberdragón, y al fusionarse pues aparece un ciberdragón con más cabezas. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el Blue Eyes White Dragon, a mi opinión, pues queda como un poquito más cojo, ¿no?, en ese aspecto. Pero, por ejemplo, en Ciberdragón es algo más interesante, porque es como un upgrade de esa máquina, y al juntar varias máquinas, pues haces un armazón mejor con varias cabezas, ¿no?, por así decirlo. Esto, pues obviamente, lo seguimos viendo en futuras sagas como es 5DS y como es Zexal, en la que los arquetipos, pese a estar más definidos, ya sea en el tema de nombre, atributo, etcétera, etcétera, siguen siendo esclavos de la invocación del momento. ¿Cuántos arquetipos nos presentó la era de Zexal compuestos por 4 o 5 cartas, ojo, no monstruos, cartas, cuyo único objetivo era plantarnos los materiales suficientes al campo para bajar el number de turno? Ejemplos de estos, por ejemplo, y me vienen a la cabeza el claro ejemplo de los Crashbook. Molan un montón, tienen un diseño interesante, y sí que es cierto que en tema de temática pues quizás pues está muy desaprovechado, y se enfocan en una invocación de triángulo. El X te invoca al Y te invoca al Z, el Z te invoca al X. ¿Para qué? Para tener esos 3 materiales en campo de nivel 3 y hacerte a Terror Bites. Y es en lo que se enfoca la mecánica. El arquetipo en sí pues se presenta con 5 cartas. Los 3 monstruos, un monstruo de Steed que es el que te vas a invocar, y una carta de magia que incluso no depende de la estrategia. Aunque sí que es cierto que luego tiene el Super Crashbook, que es ese nivel 4, pero que no es necesaria para la misma. Entonces, es un poquito a lo que me refiero. Realmente cualquier arquetipo de los que aparecen en el anime pecan de este problema. Por eso los arquetipos que realmente captan más mi interés, tanto a la hora de jugar como para el tema que nos atañe, son arquetipos ajenos a este, concretamente desde la era péndulo en adelante, donde ese trasfondo se ve más marcado. Y es que los arquetipos pueden basarse en un tema, anime, serie, libro, etc. Es una de las grandes ventajas de Yu-Gi realmente, que tenemos temáticas de lo que queramos. Pero el kit de la cuestión es cómo la plasman, y eso es lo que quiero tratar realmente en estos podcasts. Y no me refiero a un puñado de referencias que quedan relegadas a un par de curiosidades, ni mucho menos, sino más bien a cómo la plasman en su mecánica de juego, jugando con las reglas del mismo para dotar de una originalidad propia al arquetipo. Moldean la mecánica dentro del conjunto de reglas y conceptos del juego para que sintonice con su diseño y aspecto, lore, nombre. Y un ejemplo claro que me viene a la mente ahora mismo para poder poneros imagen de lo que os intento explicar son, por ejemplo, los Springans. Los tuvimos recientemente en la expansión de Phantom Rage, creo recordar, o puede que fuese en Blazing Vortex. Ahora mismo, a día de hoy, pues bueno, estoy más con la cabeza en Lightning Overdrive, entonces no puedo aseguraros, creo que fue en Blazing Vortex. Y bueno, es un arquetipo basado en artillería, concretamente en misiles, también quizás a lo mejor, por ejemplo, en armas estilo mortero, y que pues su Exceed aplica las reglas del juego con el tema de la destrucción de manera similar a lo que haría pues un misil teledirigido o un disparo de un mortero. Impacta en una zona concreta y explota el centro y sus alrededores, ¿no? Como os comento, pues es algo que además vemos en el Exceed, en el tema de que tú seleccionas, quitando un material, una zona del campo, y petas lo que hay en esa zona y en sus zonas adyacentes. Pues un poquito, como os comentaba, esa explosión. Además, y bueno, sí que es cierto que tampoco quiero detenerme mucho en ello porque me gustaría tratar el tema de los Springans en otro capítulo, pero, por ejemplo, también lo vemos en el tema del efecto que tienen común dentro del propio arquetipo, ¿no? Que es ese efecto que tienen los monstruos de main deck, que estando en mano cementerio, una vez por turno lo puedes equipar a un monstruo Steed como material. Pues lo que sería, por ejemplo, cargar un mortero, pues obviamente, de la artillería que vas a lanzar. O, por ejemplo, pues preparar los misiles en un centro de balística para su posterior lanzamiento. Entonces, esa finalidad a la que quiero yo llegar a tratar. Otro ejemplo que me viene a la mente también es, por ejemplo, el caso de los Alien, ya que sí que es cierto pues que estamos hablando de a lo mejor arquetipos muy novedosos, por tratar uno pues que fuese de esa época quizás más clásica. Los Alien pues obviamente están basados en alienígenas, sobre todo a mí me recuerdan mucho al tema de esos hombrecillos grises alienígenas pues como los presentaban en Expediente X, ¿no? Quizás el alien gris es el mejor ejemplo de lo que son los que hayáis visto la serie, pues los aliens que nos plantea de concepto esta serie de la Agente Mulder y Scully, una de mis series favoritas, sobre todo en tema de capítulos largos y de temporadas largas. Y pues tratan un poquito el tema de la abducción de los alienígenas, el cómo lavan el cerebro y demás. Esto pues obviamente lo aplican con los contadores. Y creo que lo plasman bastante bien realmente. ¿Cuántas películas, sobre todo de serie B, hemos visto de alienígenas en los que les ponen un aparato a los huéspedes, por así decirlo, y gracias a ese aparato manipulan su mente para generar esa invasión, ¿no? Tomar sus cuerpos, como por ejemplo en la película de los ladrones de cuerpos, ¿no? Pues es un poquito lo que plasman, ¿no? Realmente ese contador que te plantan los monstruos alien no es más que ese aparato que, por ejemplo, te implantarían en el cerebro para luego robarlos o manipular el campo del oponente a tu antojo.
Como os comento, es esto lo que realmente quiero tratar con estos podcasts y me parece realmente algo bastante interesante, que creo que sí que es cierto que se podría tratar en un vídeo de lo que sería pues como un tutorial de arquetipo, pero quiero alejarlo de lo que sería el tutorial de arquetipo en el tema de mecánica. Pues bien, y ya finalizando este primer capítulo del Dojo Podcast, que ha sido algo más introductorio que otra cosa, como os comentaba, sobre esto y más hablaremos tanto en el capítulo de la próxima semana como en el resto de capítulos de esta sección. Puede que este capítulo haya quedado a lo mejor un poquito corto, un poquito largo, la verdad no lo sé, depende luego cuando lo edite, veremos pues dependiendo de lo que tenga que recortar y demás. Pero ya os digo, es un capítulo introductorio, espero que la serie os guste y la verdad pues espero que tenga cierta aceptación porque me parece un formato interesante y que me gusta bastante. Finalizado ya el capítulo, sí que es cierto que quiero también inaugurar esta sección del Dojo Podcast con algo que quiero aplicar con esta serie y es que vosotros seáis también participativos. Quiero que vosotros, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, lo tenéis ahí al lado del Buster Blader, un diseño por cierto de mi amigo Miki, un chico con el que jugamos a rol. Os voy a dejar también abajo en la descripción su Instagram, me parece que es, pues para si queréis hablar con él, pedirle alguna comisión o algo. Un chico súper majo. Y que, bueno, ya veis que dibuja de lujo. Pues os dejo ahí un WhatsApp, que es el WhatsApp oficial del Dojo, concretamente del Dojo Podcast, en el que podéis dejarme vuestros audios, vuestras consultas y vuestras preguntas para que los traiga yo en esta sección. Y así, pues también participéis vosotros en el Dojo del Duelista y poder hacer esta sección en conjunto con vosotros. Así que quiero pediros, por favor, para empezar el tema de los audios, si me vais a mandar audios, no sean excesivamente extensos. Entre unos 30 segundos y un minuto puede estar bastante bien. Poquito más, pues puede ser a lo mejor un poquito más largo, pero puede llegar a ser aceptable. Y sí que es cierto que voy a hacer criba, no voy a ir plantando todo lo que me vayáis mandando, traeré preguntas interesantes o preguntas que no se vayan repitiendo. Y pues sí que es cierto que me podéis mandar alguna chorrada, pues por si queréis levantarme en una carcajada o un poquito el ánimo, pero por favor sí que os pido que os abstengáis a hacerme peticiones, a pedirme ayuda con Dex o a mandarme excesivas chorradas, porque sí que lo tengo como un número un poquito más serio, ¿de acuerdo? Para eso pues ya tenemos el Discord, que tenéis también abajo en la descripción, como en todos los vídeos, por si queréis entrar a participar, conocer a los senpais, hablar entre vosotros, jugar partidas, incluso conmigo, o pues yo que sé, preguntarme cualquier cosa sobre el tema de mecánica, que os puedo ayudar tanto yo como mis compañeros. Sin enrollarme mucho, pero sí que es cierto, de nuevo, al ser un capítulo introductorio, pues nos enrollamos un poquito. Vamos a pasar algunas de las consultas que me habéis mandado a este número de WhatsApp, pues para responderos un poco y tener cierto contacto más con vosotros. Para empezar, una consulta que me manda Ricardo Valerio. Desde aquí un saludo, compañero, muchísimas gracias por participar. Ya, bueno, te respondí en su momento por WhatsApp, que gracias por tu apoyo también. Nos manda saludos desde México y nos pregunta lo siguiente, bueno, me lo pregunta a mí, pero realmente me gusta incluiros. Considero que vale la pena ordenar la preventa de la estructura del Cyberstyle que va a salir a finales de julio, o si creo que es mejor esperar a que salga la lista completa para TCG. También me pregunta que si creo que el soporte haga que las estrategias Cyberdragon o Cyberdark sean más utilizadas o mejoren su consistencia. Bueno, me has hecho varias preguntas, las he cogido todas porque realmente van un poco con la temática, te explico. En el tema de lo de la preventa, yo hablo por mi criterio, no soy muy fan de la preventa, realmente. Considero que el problema de la preventa es que estás soltando la pasta antes de saber el producto que vas a comprar realmente, o si lo vas a tener, que es el caso que se ha dado, por ejemplo, en Digimon TCG, lo hemos hablado también en algunos de estos podcasts que hemos hecho con Derp y con Vision. Un problema que está presentando ese juego es que tú estás pagando y luego realmente estás reservando nada, porque hay falta de stock o cosas por el estilo, y al final pues te quedas sin el producto, ¿no? Y tienes que estar ya solicitando devoluciones a la tienda y demás, pero tú el dinero ya no lo tienes. Y eso es un problema de las preventas. Yo en lo particular a mí no me gustan, me gusta comprar sobre seguro, me gusta comprar en el momento que ya tengo el producto en tienda, voy, suelto el dinero, le digo aquí tienes mi billetera y cojo y me llevo el producto tranquilamente. Pero sí que es cierto que aquí quiero daros un voto a favor vuestro. Yo estoy hablando bajo el criterio de Europa, concretamente de España. No sé cómo funciona en Latinoamérica, por lo que me ha comentado Visio, pues sí que es cierto que os movéis más con el tema de preventas, sobre todo en el tema de precios. Yo sé que, por ejemplo, aquí tengo la certeza de que si yo, por ejemplo, hago una preventa, bueno, una precompra, en mi caso, realmente, pues voy a pagar realmente lo mismo, quizás un poquito menos, pero es una diferencia ínfima, de lo que voy a pagar en tienda. Entonces a mí
me parece, y realmente prefiero ir a la tienda y comprarlo, porque ya veo el producto. Sí que es cierto que yo entiendo, y por cosas que me ha comentado Visio, que me han comentado Derpy, normalmente la preventa en Latinoamérica es algo mejor en tema de precio. El producto te sale mucho más barato, sobre todo lo sé por lo que me comentaron de Ghost from the Past, que mucha gente había cancelado sus preventas porque no les había gustado el set y luego resultó que sí que les interesaba, ¿no? Y se habían encontrado con el tema de que el producto pues salía algo más caro. Entonces, yo no quiero decirte adelante, vete a la preventa, ni tampoco quiero decirte espérate. Realmente yo lo que te puedo decir es, yo no lo haría bajo mi situación, pero lo que tienes que hacer, compañero, aquí te digo, Ricardo, valora si vas a poder pagarte en caso de que se incremente el precio, valora un poquito el tema de pues si van a tener ese stock y de si te interesa a ti o no hacer la preventa. En tema de lo que sería el contenido, si se trae el contenido que se ha presentado en OCG, que es esa Lightning Storm y ese Infinite Impermanence, pues obviamente yo te diría sí. Pero como tampoco sabemos de seguro si es lo que van a traer, porque ya sabemos que los estructurados de TCG tienen la fama de que luego realmente no traen lo mismo que en OCG, pues para no arriesgarte, ahí ya tú lo que tú veas. De nuevo yo no te voy a decir, adelante con ello. Lo que sí me comentabas o me preguntabas que si el soporte haga que la estrategia de Ciberdragón o Ciberdark sean más utilizadas o mejoren su consistencia. Que sean más utilizadas no te puedo asegurar, ya que sí que es cierto que esto pues luego depende de los combos locos que encuentre la gente con ello. Y pues bueno, tampoco le he echado mucho ojo a la estructura porque te voy a ser sincero, a mí esos arquetipos no me interesan para nada. Pero en el apartado de que mejoren su consistencia o mejoren su jugabilidad, yo seguramente te diré que sí. Y lo defenderé porque lo estamos viendo realmente con estos estructurados. Este que salió de Charmers, por ejemplo, el que salió de Ice Barrier, no fueron estructurados demasiado buenos, en el tema de que obviamente para el entorno competitivo pues quizás no eran lo mejor de lo mejor, aunque yo sigo defendiendo por ejemplo el de Charmers, la gente lo criticó mucho y era un buen producto a mi parecer, sobre todo para iniciarse, traía staples muy buenas y sí que es cierto que han mejorado su consistencia. Al final Ice Barrier, si lo intentasteis jugar allá en su momento, antes de que saliese la estructura, era un mazo injugable. No se podía tratar apenas con él. La mecánica que presentaban estaba rota por todos los lados. Sí que es cierto que te presentaban unos pequeños que te permitían hacer un control, que te permitían sobre todo un control en battle, que es una tontería, normalmente a día de hoy, y unos grandes que te hacían todo el spam de los pequeños. Entonces al final lo que tenías que hacer era dedicarte a plantar los pequeños, aguantar como pudieses hasta que pudieses hacer los grandes y montar campo. Sí que es cierto que las sincronías de Ice Barrier pues, son de las mejores que hay en el juego, pero obviamente al final eso, pues el arquetipo no juegas con ello. Lo que hacías era guardarte las sincros para implementarlas en otras estrategias. Pues bien, fue gracias a esos estructurados pues en los que sí que pudimos ver que la estrategia de Ice Barrier, pese a no llegar obviamente a un tier 1, ni siquiera a un tier 2, pero sí que se podían jugar. Y ya pues nos abrían ese campo, a los que éramos fans de este arquetipo tan clásico del Duel Terminal, pues poder, oye, tener una chance y poder al menos echarte unas pachangas con los colegas para poder jugarlo. Hola Dojo, muy buenas, ¿cómo te va? Saludos de Montevideo, Uruguay. Quería hacerte una consulta porque lo tengo en físico y lo juego también en digital y me parece excelente. No sé por qué no ha dado tanto resultado hoy en día o por qué no se juega. ¿Qué pensás sobre el mazo Evilswarm? Es un mazo que fue mi primer mazo, me encanta y aún lo sigo teniendo. Bueno, saludos y suerte con el podcast y bueno, está genial el canal, así que dale para adelante nomás que tenés mucha gente que te apoya. Bueno, para empezar, pues muchísimas gracias también por participar en el podcast. Gracias por los saludos desde Uruguay. Saludos a ti desde Valladolid, España, que ya sabes que es donde tenemos el canal y donde, pues bueno, hacemos la magia. Y bueno, la pregunta que me presentas es una pregunta bastante interesante realmente, ¿no? Porque es una pregunta que se puede equiparar a otros muchos arquetipos, que sí que es cierto que algunos de ellos incluso tengo pensado tratarlos aquí. Y el por qué Evilswarm, siendo un mazo tan bueno, es un mazo que ya no se juega. Bueno, yo creo que Evilswarm, para empezar, el problema... Y bueno, yo creo que es realmente el mayor problema que presenta este arquetipo y que creo que es una patología que se le ha aplicado y se le aplica a otros muchos, es la Power Creep. No es un arquetipo que sea malo, ni mucho menos. Y es más, le pasa un poco como Ice Barrier. Tiene uno de los mejores apartados de Exit del juego. Tiene unos negadores bestiales. Le pasa un poquito como a los Evol, ¿no? Los Evol también es un arquetipo que es bastante malo en general, pero tiene unos exits tochísimos. La guía y Dolka, pues, van en casi cualquier mazo de dinosaurios. Pero, ¿cuál es el problema realmente que se le presenta a los Evilswarm? Pues esa Power Creep.
¿Qué es la Power Creep? Para los que no lo sepáis, bueno, la Power Creep es básicamente el escalado que tiene el juego en sí. La Power Creep es básicamente cuánto va progresando el juego, sacando arquetipos nuevos, sacando cartas nuevas, pues para refrescar las estrategias, para vender más producto, para que el juego vaya cambiando. Y al final, pues estas estrategias Power Creepean, es decir, son estrategias que son mucho más sólidas, mucho más consistentes, mucho más fuertes, hacen lo mismo que estrategias que ya hay en el formato, pero mejor. Por ejemplo, un caso de esto es Raigeki y Darkhold, por ejemplo, ¿no? Tienen un efecto muy similar, pero Raigeki es mucho mejor que un Darkhold, porque sí que es cierto que el Darkhold te puede llegar a barrer el campo, que en algunos aspectos sí que es algo más beneficioso. Pero, por ejemplo, Raigeki es mejor porque tú no pierdes recursos, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería la Power Creep, ¿no? Como una carta se ve relegada a menos uso porque sale una mejor. A ejemplos prácticos, por ejemplo, dentro del propio Raigeki tenemos Lightning Storm. Tiene el mismo efecto. Sí que es cierto que tiene esa restricción de ir segundo, pero tiene una mayor versatilidad porque te permite aplicar también el efecto de un Harpy Sphere Duster. Entonces al final realmente te interesa más jugar esa triple Lightning Storm que un Raigeki o un Harpy Sphere Duster porque vas a, dependiendo de lo que tengas en campo, jugar de una manera o de otra. Bueno, pues eso es básicamente la Power Creep. Y realmente considero que Yugi pues tiene muchos arquetipos interesantes. Y ojo, no te digo que... no te lo quiero asegurar tampoco, pero estoy por apostar de que seguramente a Evilsworn le acaben sacando algún soporte nuevo, de algún Steed más tocho o algunos monstruos que le permitan hacer algo de spam, porque lo estamos viendo, que sobre todo están tocando mucho los arquetipos de Duel Terminal en estas expansiones, como ha sido por ejemplo el caso de Laval, o como ha sido por ejemplo el caso de Ice Barrier, o hemos tenido también el caso de los Fable recientemente. Entonces seguramente les acaben sacando algo más que ese link que recibieron tanto Evilsworn como Steelsworn expansiones atrás. Esta Power Creep pues obviamente ha machacado a muchos mazos. Había mazos que ya eran bastante malos de por sí, y no los voy a incluir dentro de este ejemplo, como es por ejemplo el caso de los Worm o el caso de los Naturia. Eran arquetipos, o bueno, mismamente los Ice Barrier, eran arquetipos que ya plantaban una base bastante mala en general, ¿no? Para empezar a jugar. Entonces pues obviamente no es que la Power Creep les machacase, es que iniciaron ya siendo bastante malos. Pero sí que es cierto que hay arquetipos, como es por ejemplo el caso de este Evilsworn, que eran bastante competentes. Te plantabas por ejemplo un Rescue Rabbit para bajarte 2 del Vanilla y ya tenías un Extit en campo. Y además un Extit bastante bueno, porque tenemos Ophion, que es un negador, tenemos por ejemplo el Bahamut, tenemos también por ejemplo el Nightmare, que a día de hoy se juega bastante en mazos de oscuridad, porque es un Book of Moon, entonces es bastante interesante. Entonces eran estrategias bastante buenas para su momento. Pero sí que es cierto que a día de hoy se quedan un poco lentas. El mazo carece por ejemplo de excesiva invocación especial. El problema que puede presentar también, por ejemplo, es que es un Hardgoing Second. Te implica que, por ejemplo, para bajarte la Mandrake, creo recordar, no estoy ahora seguro, de que al menos no tienes que tener monstruos en campo o que el oponente tiene que tener alguno. Ahora mismo no te lo puedo asegurar, pero creo recordar que era algo por el estilo. Entonces al final, pues obviamente la mecánica se queda obsoleta. Yo cuando he intentado jugar, por ejemplo, Evilsworn, porque también me gusta mucho, y como ya sabéis muchos del canal, soy bastante fan de tanto los lores de Duel Terminal, como ahora mismo el que nos presenta Fallen of Albath, Dogmática y demás, como el que hubo en su momento con World Callis, World Legacy, pues me gusta mucho tratar estos arquetipos. Y yo cuando he intentado jugar Evilsworn, el problema que me presenta pues es eso, ¿no? Una falta de consistencia en comparación con arquetipos de ahora. Tú esto, por ejemplo, te puedes poner a jugar un Evilsworn contra un mazo de aquel momento, de la era Steed, y va bastante bien, realmente. Obviamente dentro de las mismas capacidades. Sin contar a lo mejor, pues si me pones un mazo de Utopía con el soporte que salió nuevo en Lightning Overdrive, pues obviamente las posibilidades son un poquito más mermadas, ¿no? Pero yo qué sé, si me comparas contra un Constellar, aunque sí que es cierto que han recibido algo más de soporte, pues quizás sí que le puedo hacer frente. Entonces yo creo que el principal problema de estos arquetipos es precisamente esa Power Creep. ¿Esto cómo se puede solucionar? Pues realmente con soporte nuevo. Konami se está poniendo las pilas y es una ventaja que tiene el juego en sí. Y es que para empezar no va con formatos, por lo cual te puedes jugar una carta del año Catapult perfectamente si está pues disponible, es decir, limitada, semilimitada o a 3, si está baneada obviamente no, y te sigue siendo funcional en un mazo de ahora. Entonces seguramente le acaben sacando algún soporte Konami para que pueda seguir más jugable el arquetipo. Entonces no pierdas la esperanza porque seguramente puedes acabar jugando. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Chile. Pregunta, ¿por qué crees que el Dragon Link está tan fuerte? A mi parecer no es el mejor deck ni de lejos, quizás top 3, pero no entiendo por qué todo el mundo lo pone en el podio, o sea, en el número 1, porque en el podio probablemente sí está. Yo encuentro que es mucho más fuerte Shadow Invoker con Dogmática. Vale, esta es la última pregunta que vamos a tratar. Me habéis mandado algunas más, pero bueno, de momento yo creo que con 3, porque además están siendo respuestas bastante extensas y no creo que esto se alargue demasiado.
Vamos a tratar este último caso porque sí que es cierto que Dragon Link está dando mucho de qué hablar. ¿Por qué el Dragon Link es un mazo que es tan bueno? La gente habla tanto del... Bueno, para empezar, sí que está en el podio, obviamente. Muchos resultados lo están demostrando. ¿Y por qué es tan bueno? Bueno, en tema competitivo, el entorno competitivo quizás yo no soy el más idóneo para hablar de ello, ya que sí que estoy algo opuesto, pero no veo tanto, ni juego tanto últimamente por falta de tiempo, tema de trabajo y demás. Quizás, por ejemplo, ahí te podría responder algo mejor Derpy, que sí que sé que juega bastante, o algún, yo que sé, por ejemplo, Guardian Celta, de aquí de España, sé que ha estado jugando en Extravaganza recientemente. Pero sí que es cierto que Dragon Link es un arquetipo que yo he tratado varias veces en el canal y que siempre lo tengo ojo a visor, porque aunque sí que es cierto que no me gusta y tampoco me gusta tratarlo, porque me parece un mazo bastante repelente, bastante asqueroso, pues sí que es cierto que hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de armar una build, porque siempre te puede sorprender. Y yo creo que, por ejemplo, el principal problema que tiene Dragon Link, y es por lo que me parece que la gente lo está jugando tanto y tiene mucha consistencia, bueno, realmente creo que es por dos razones. La primera es que es un mazo que se recompone muy fácilmente. Es un mazo que tú le puedes tirar una, dos negaciones y puede rehacer su campo. Es un mazo que tú le puedes tirar un Nibiru y puede rehacer su campo. Sí que es cierto que a lo mejor no te deja pues, las 3 o 4 negaciones que te puede dejar en un turno 1, pero te puede dejar 2, te puede dejar 3, con las que pues obviamente no puedas jugar. Ya, pues bueno, sabemos que ahora mismo el ambiente competitivo, el entorno competitivo se basa en esas negaciones. Entonces yo creo que eso es algo que hace que el arquetipo gane esa fuerza, ¿no? El tema, además, pues bueno, es un arquetipo que presenta una consistencia enorme en ese aspecto. Entonces, obviamente, en un entorno competitivo siempre vas a buscar el mazo que más consistencia posea, ¿no? Por eso, por ejemplo, en su momento, cuando salió el Lich o cuando salió Adamancipator, antes de que los tocasen en banlist, pues obviamente eran arquetipos que se jugaban cada 2x3. El segundo caso por el que creo que Dragon Link es un arquetipo que se juega... Bueno, arquetipo, sí, no es un arquetipo, es una estrategia, realmente. Que se juega tanto es por... Bueno, porque tiene una capacidad de esquivar la banlist acojonante. Creo que el único arquetipo que tiene el récord junto con ellos es Burning Abyss. Ahí ese Dante aguantando como pueda la banlist, pues obviamente nunca ha sido tocado. Pero ahí tenemos el caso, que Burning Abyss a veces se ve y a veces no, y Dragon Link se ve bastante. Entonces yo creo que eso es también un punto a favor. Y aparte que también el Dragon Link es una estrategia, realmente. No es un arquetipo. Y eso yo creo que es lo que le da esa fuerza. Porque al ser una estrategia y no ser un arquetipo, puedes al final enfocarte esa estrategia con varias cartas distintas. No tiene una limitación a que sea el propio arquetipo, ¿no? Por ejemplo, un Hard Ones per turn, o tener cartas de ese mismo arquetipo. Se puede enfocar al tema del tipo, quizás, o al atributo, pero más allá de ello no tienen un problema tan sólido o consistente como otros arquetipos del formato, ¿no? Así, por ejemplo, en un Sky Striker dependes de tener, por ejemplo, cartas en el cementerio, cartas mágicas para poder aplicar los efectos extra de las magias. Entonces, si tienes algo con lo que no puedes activar las cartas mágicas, te paran completamente la estrategia. En el caso del Dragon Link, pues obviamente si te banean alguna carta, la estrategia pues va a sufrir. Pero me parece una estrategia que al final se recompone muy fácilmente, tanto en el campo, como ya hemos hablado, tirándoles por ejemplo un Nibiru, como a la hora de montar una build. Casos se han dado de que han llegado a banear, por ejemplo, en su momento a Garpain, y la estrategia se sigue jugando perfectamente, y acaban dejando las mismas o más negaciones en campo. Entonces al final eso le da una fuerza apabullante al mazo, y es por lo que al final se acaba jugando tanto. Luego también otra ventaja es que al ser una estrategia y no ser un arquetipo en sí, no dependen de un soporte directo. Es decir, tú si estás jugando un arquetipo, si por ejemplo te estás jugando mismamente un Zodiac, como fue en su momento el caso de Zodiac, y te tocan Zodiac, te banean por ejemplo el Brood Bull, te banean la Trident, como fue en su momento, te limitan Raptier, te están tocando directamente el arquetipo, y ya como se enfoca en ese arquetipo, es más complicado jugar alrededor de él. Entonces tienes que buscarte suplementos dentro del propio mismo arquetipo, y estás jugando con menos cartas, realmente. Entonces el arquetipo queda un poquito más cojo. En cambio, en lo que sería una estrategia y no un arquetipo, tienes esa gran ventaja, porque Dragon Link al final ¿en qué se enfoca? En dragones de nivel bajo para poder hacer Link, como por ejemplo el Pisti o el Elpi, en cartas que te hacen spam. Entonces realmente puedes enfocarlo a muchas maneras, ¿no? Se puede jugar por ejemplo con los Dragunity, puedes no jugarlo con Dragunity, puedes meter por ejemplo el DMX Dragon, creo que se llamaba, o el DMZ, o no puedes meterlo si no quieres, puedes jugarlo con la Buster, o no jugarlo con la Buster. O sea, realmente puedes solventar muchos problemas de mil maneras.
Y al final, al ser simplemente una estrategia que se invoca en ese spam, en hacer esas negaciones y demás, pues es como por ejemplo cuando hacemos, y hemos visto casos en el dojo, mazos de estos que tiran de engines genéricos, como es por ejemplo Crystron y Auroradon junto con Desbot 001, que en su momento se jugaba con Jet Synchron, se jugaba con otros monstruos de máquina, como por ejemplo, bueno, también se jugaba con el Linkross. Fueron tocados en su momento y la gente ya le dio las 1000 vueltas para sacar otra estrategia que siguiese jugando eso. Y es el caso, pues bueno, tenemos ese combo con Auroradon, Desbot 001 y Crystron Hulky Fibras, que sí que lejos de ser la mole que era en su momento, sigue siendo viable. Pues es un poquito, yo creo, que lo que le pasa a los Dragon Link, ¿no? Es un mazo que aguanta las banlists, siempre tiene manera de montarse, realmente, y al final, pues, si sacan cualquier soporte para dragón, va a poder aplicarse a ese mazo. Entonces, realmente, yo creo que el principal problema que tiene el mazo en sí, o sea, a la hora de enfrentarse a él, y la gran ventaja que posee, y es por lo que creo que es el favorito de muchos, es que es una estrategia y no es un arquetipo. Y bueno, con esto, chicos, sí que es cierto que, bueno, esta última pregunta me habéis dejado una segunda, la guardo para otro Dojo Podcast, y con esto finalizamos el primer capítulo del Dojo Podcast más allá de la mecánica. De nuevo, es un podcast bastante introductorio, y sí que es cierto que quizás no hemos llegado a una tesis dentro del mismo capítulo. Ya os comento, es simplemente por el mero hecho de que quería presentar un poquito de qué iba a ir. Me parecía algo obligatorio y ya os digo, he tenido que remodelar, por ejemplo, el guión varias veces porque yo veía que se extendía páramos infinitos hacia un horizonte lejano y no encontraba ningún final que me gustase. Entonces, pues al final lo he hecho lo más corto posible en lo que es el tema principal del mismo. Entonces, pues bueno, ya a capítulos futuros no vamos a tener tanto problema con ello porque sí que es cierto que va a ser algo más divertido en el tema de tratar los arquetipos en sí. Y espero pues que la sección os haya gustado. De nuevo, tenéis abajo en la descripción el enlace a Discord por si queréis participar con, bueno, todas las cosas que hacemos en el canal. Luego también tenéis el Twitter por si queréis enteraros de noticias o cuando subo vídeos, ese tipo de cosas. Y lo más importante, claro está, porque sin esto, pues obviamente la mitad del Dojo Podcast no se podría llevar a cabo. Tenéis ahí en pantalla el número de teléfono, número de WhatsApp, en el que podéis mandar vuestras consultas, vuestros audios y preguntas para que las podamos tratar aquí en el Dojo Podcast. Dejadme abajo en la caja de comentarios, en el caso de YouTube, pues alguna mejora que podamos implementar, si os ha gustado esta sección, si esperáis algún capítulo más. Si veo que tiene mucho éxito, o sea, la idea principal es hacer uno semanal, porque realmente me lleva mucho más trabajo y tengo que traer otro tipo de contenido. Realmente, por ejemplo, esta semana se me va a ir entre esto, se me va a ir entre Leyenda de 5 Anillos, que también tenemos capítulo, y pues cosas que tengo en particular con Konami. Entonces, pues al final vamos a tener solo la build de Six Suns. Y se me van atrasando luego Ghost from the Past constantemente y al final pues voy a tardar un poquito en traerlo. Pero realmente me hacía mucha ilusión estrenar esta sección. Y los que lo estáis viendo en Spotify, si todavía no está, pues estaréis oyendo esto directamente en YouTube. Cuando esté en Spotify, pues os lo notificaré pues, por Twitter y por Discord. Y los que lo estáis escuchando en Spotify, espero que os guste. Y lo dicho, lo vais a tener uno semanal para que lo podáis escuchar mientras hacéis lo que más os plazca. Entonces, sin mucho más, porque me enrollo al final, siempre en los finales. También deciros que podéis pasaros por el canal de YouTube si estáis bien escuchando en Spotify. Los que estáis escuchándolo en YouTube, podéis apoyarme en el botón de unirse o podéis haceros miembros premium en el enlace que también tendréis en la descripción. Por si queréis apoyarnos económicamente aquí en el dojo, favorecer a que esto pues siga creciendo, siga subiendo vídeos y pueda desarrollar más cosas para el canal. Así que nos vemos en el siguiente Dojo Podcast. Un saludo. ¡Chao!